Antes de pasar a nuestro tercer versículo del Génesis, quisiera estudiar una palabra que dejamos de lado porque no iba con el contexto que estábamos analizando. La palabra Maim. Maim en hebreo, que se traduce como aguas, así en plural. Vamos a hacer un análisis rápido de esta palabra porque también es de gran interés para nosotros. Maim no tiene singular, es una palabra plural y se traduce como aguas. Pueden ser las aguas de un lago, como el lago de Galilea, pueden ser las aguas de un río, como el río Nilo, pueden ser las aguas de un mar, como el mar Muerto, pero también la palabra Maim es la palabra que nos designa el mar. Cuando nosotros hablamos de Maim, hablamos de agua corriente, el agua que tomamos, pero también hablamos de los mares. Tiene este doble significado. Y la palabra Maim está conformada por la misma raíz que la palabra Shamaim. Solamente hay una Shin de diferencia. Y esa Shin hace una gran diferencia porque es el símbolo de uno de los atributos de Dios, que es de los atributos más importantes para el judaísmo. Es el atributo de Shaddai, es decir, Dios omnipotente, el Shaddai. De modo que si Maim son aguas y Shamaim son cielos, y Shamaim tiene la Shin de Shaddai, tiene también la santidad de Dios, que es lo que le falta a las aguas. Por eso en las aguas hay oscuridad, por eso el Espíritu flota solamente sobre la faz, y por eso Dios escoge su morada en los cielos, porque los cielos llevan el sello de su nombre. Los cielos llevan la Shin de Shaddai en hebreo. Los cielos son Shamaim, son aguas con una Shin, son aguas que han sido santificadas por Dios mismo. Por eso el versículo 6 de Génesis 1 dice que haya separación, que haya división entre las aguas de las aguas, porque hay una similitud enorme entre las aguas que están en la tierra y las aguas que están en el cielo, que son la morada de Dios. Desde este momento Dios hace una separación entre el bien y el mal. Dice: yo decido morar en la santidad, yo decido morar en la luz. Y la palabra luz, or, es la palabra que analizaremos en el versículo 3, el versículo que vamos a ver a continuación. Génesis 1:3 dice en hebreo: Vayomer Elohim Yehior Vayehi Or, que por ahora nosotros traduciremos como: y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero analicemos nuestra primera palabra, que es Vayomer. Se trata del verbo hablar, está en segunda persona del singular, es masculino y está en tiempo Vayiktol. Pero, ¿qué es el tiempo Vayiktol? Para los filólogos, para los lingüistas del hebreo, el Vayiktol es un verdadero dolor de cabeza. Expliquémonos. En español, en los demás idiomas, la mayoría de ellos, existe el tiempo pasado, el presente y el futuro, con sus diferentes variaciones. Tenemos copretérito, pospretérito, así, ¿no? Participio, bueno, hay muchas combinaciones, pero básicamente o se está hablando en pasado, o se está hablando en futuro, o se está hablando en algún tipo de presente. El Vayiktol es un tiempo que se utiliza solamente en hebreo bíblico, y es un tiempo que connota una especie de continuidad. No es un gerundio
pero sí denota una continuidad en el lenguaje. Podríamos decir diciendo. Hemos dicho, no es un gerundio propiamente, no es un infinitivo, pero sí es un vayictol. Para colmo de males, el vayictol cambia de tiempo. A veces está escrito en futuro y significa totalmente lo opuesto. Significa pasado. A veces está en pasado y significa lo opuesto, es decir, el futuro. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando un verbo en vayictol pasado es futuro o un verbo en vayictol futuro es pasado? Los lingüistas se vuelven locos. Lo tienen que ajustar al contexto y tienen que reinterpretar con respecto a lo que está escrito para poder saber si es pasado o es futuro. En otras palabras, realmente se hace una interpretación de la Biblia. Y bueno, cabe mencionar, esto es muy importante, ya lo habíamos mencionado antes, toda traducción es una interpretación. No hay diccionario bíblico que traduzca la Biblia. No hay un diccionario realmente que podamos usar nosotros para traducir la Biblia con exactitud. Mis profesores, grandes luminarias de judaísmo y de lenguaje hebreo, George Savran, por citar al más relevante de ellos, nos mostró cómo no debemos confiar en los diccionarios. Una palabra en la Biblia tiene un significado totalmente distinto del que nosotros podemos encontrar en un diccionario. Es mucho más profunda, mucho más compleja. Aquí tenemos un caso de vayictol muy complejo. Vamos a analizarlo parte por parte.